La violencia social es solo uno de los factores del tema de la inseguridad ciudadana que afecta a toda la población. Hemos visto los aspectos legales de la búsqueda de soluciones, por ejemplo, con el tema de la política criminal del Estado, que es lo que vamos a hacer, pero estamos tratando de entender esta cuestión de la violencia social en la República Dominicana. Lo hemos heredado porque hemos tenido dictaduras muy cruentas y crueles, o sencillamente el comportamiento del dominicano sigue siendo un comportamiento violento por la escasa formación de la sociedad dominicana. ¿Cuáles son estos elementos? Por eso queremos hablar con especialistas como César Augusto Zapata, que además de poeta, escritor, es psicólogo y es uno de los profesionales de la conducta que hemos invitado para dialogar sobre este tema de la violencia social en República Dominicana. ¿Se puede decir que el dominicano es violento por naturaleza, César? Bueno, Fausto, gracias por invitarme a este debate que es tan importante e impostergable en República Dominicana. Todos los seres humanos tienen un potencial de violencia desde el punto de vista neurofisiológico. Tiene que ver con la conformación de lo que en neurociencia se conoce como el cerebro primitivo. Ahí están todas nuestras potencialidades de lo que se llama pulsiones básicas, instintos primarios. Ahora bien, el proceso de culturización, el proceso de integración social, de asimilación de valores, de asimilación de normas de conducencia, de algún modo reprime esas pulsiones iniciales. Porque tenemos un cerebro nuevo, ¿verdad? Una corteza cerebral con la que básicamente esa llamada cerebro prefrontal, con la que podemos poner en control nuestras emociones. Entonces, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista biológico, se puede decir que sí, que potencialmente todos tenemos esa energía. Pero todos en general. Todo ser humano. Todo ser humano. Ahora bien, ese elemento innato al que tú aludiste, ese innatismo, pues se topa con la necesidad del sujeto integrarse a determinadas normas sociales. Entonces, esas energías sufren unas vicisitudes. Por consiguiente, hay que distinguir entre, digamos, violencia per se y la competitividad que puede aparecer en los deportes, donde hay un cierto grado de conducta que tú podrías acercarla al tema de la violencia. Pero cuando se habla de violencia es cuando deliberadamente un sujeto realiza una conducta que le daña a él, porque existe lo que se llama violencia autoinfligida, o daña a otro. Y hay un componente de intencionalidad. Es decir, no es una cosa que ocurrió de manera accidental, sino que hay un componente de intencionalidad. Allí aparece entonces el factor psicológico de la llamada escuela cognitiva, escuela del conocimiento, que piensa que la violencia pues está relacionada a una manera, digamos, una pauta errónea del sujeto pensar el entorno, ¿verdad? Su entorno inmediato, y por consiguiente asumir mecanismos de defensa equivocados frente a las demandas que tiene el entorno. Es decir, que la violencia social que se expresa hoy día es el resultado de lo que hemos tenido en el pasado. Puede ser ese resultado de historia, como decía, de dictaduras, de hombres con un temperamento muy fuerte y violento también, para que se exprese de este modo en el asalto, en el asesinato de la compañera, en el golpe a los hijos. El país ha vivido una serie de experiencias traumáticas y yo pienso que el caso de la dictadura no se ha borrado del inconsciente colectivo. La gente aprendió, modeló, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que la psicología de la conducta llama proceso de aprendizaje, modeló conductas violentas e incluso modeló espacios de tolerancia a esas conductas violentas. Tú puedes observar que las personas en la calle todavía dicen que aquí lo que hace falta es más fuerza, no menos la fuerza. Mano dura. Y de hecho, incluso el Estado ha querido institucionalizar lo que se conoce en psicología como violencia reactiva, es decir, ármese y defiéndase del supuesto delincuente y dispárele y mátelo. Y la gente celebra las muertes. Pero eso lo que hace es multiplicar la violencia, porque entonces se convierte en violencia reactiva. Una persona que me viene a agredir, ya dije deliberadamente, con la intencionalidad de dañarme, y yo le respondo con lo mismo. Lo que estoy haciendo es multiplicando la violencia, no reduciéndola. Entonces definitivamente hemos tenido no solamente esa experiencia
de las dictaduras y de las fuerzas históricas, sino que en términos contemporáneos eso todavía permea el inconsciente colectivo de República Dominicana. ¿Y la educación tiene algún Sí, elemento, claro. un factor importante? Claro, muy importante. Y muy importante ligado a un componente psicosocial. Los sociólogos bregan mucho desde Emile Durkheim con el tema de la anomia. Pero en psicología también se trabaja la anomia. La anomia tiene un componente que se llama anomia subjetiva y anomia objetiva estructural. Una que tiene que ver con el factor psicológico, ¿verdad? La manera como el individuo se ha habituado a vivir al margen de las normas y al margen de las leyes, y otra más estructural, que es la que el propio Estado promueve condiciones de anomia. Entonces yo creo que el aumento de la criminalidad en las calles es un ejemplo claro del fracaso de los modelos educativos, si es que hay algún modelo. Porque aquí se ha creído que incrementar el presupuesto al sector ha resuelto el problema sin que haya previamente un plan. Entonces, al no existir ningún plan... Nos referimos a educación. Nos referimos al plano de educación. Al no existir ningún plan, al no existir ningún proyecto, al no existir ninguna orientación hacia dónde canalizar esos recursos, los resultados son absolutamente pírricos. Mucho esfuerzo, pocos resultados o ningún resultado. Yo te puedo decir en mi experiencia como docente universitario que los estudiantes que he recibido después del 4% son peores los bachilleres que me han llegado que los que venían antes. Es decir, no hay resultados concretos. Entonces, en el caso de la violencia, el factor fundamental que tiene que ver con el tema de la educación es también la cuestión de lo que se conoce como la percepción subjetiva de la no aceptación. Eso de percepción subjetiva de no aceptación tiene que ver con el adolescente que delinque porque es aceptado en el grupo, en la banda, en la pequeña pandilla, y él supone o percibe que no es aceptado a nivel de las otras entidades sociales normales. Bueno, en esos grupos hay como las maras salvatrucha, por ejemplo. Exacto. Hay un procedimiento de iniciación que incluye la comisión de un crimen para ser aceptado en el grupo. De hecho, hay una serie de códigos que vamos a poner en comillas, a lo que tú tienes que habituarte, tienes que marcar tu cuerpo, tienes que manejar un tipo de lenguaje, tienes que cometer determinados tipos de conductas para poder ser asimilado. Ahora, ¿por qué el sujeto hace esas conductas al margen de la norma? Bueno, primero por el problema de haber internalizado la anomia, ponerla ya de manera individual como una norma de conducta, valga la paradoja. Y segundo, porque tiene esa percepción subjetiva de no aceptación social. Es decir, yo, por ejemplo, no terminé el bachillerato, no tengo prestigio, no soy una persona, un líder comunitario, etcétera, pero me convierto en un líder en la pandilla. Entonces encuentro un espacio anómalo, atípico, al margen, que me acepta, o que yo creo que me acepta, o que yo percibo aceptación, mientras que en el otro extremo está el rechazo, la etiqueta, etcétera. Pero esa es una conducta, digamos, de anomia, pero hay otro que es la compensación, es decir, no solamente la compensación afectiva, sino es la compensación del grupo, sino también la compensación de lo que te llevas, lo que te robas. Así es. Pero eso yo quiero que lo veamos en nuestro siguiente segmento, en este diálogo sobre la violencia social en República Dominicana, con César Augusto Zapata, psicólogo.